En casa, Como como todo. como todo nos tocó bien y bendito, pero bueno, ahí vamos. ¿Sí o no? Ay, sí, profe, toca. ¿Qué más se va a hacer? Sí, sí toca. Bueno, como sigue esto. Voy a compartir aquí mientras van terminando de ingresar. Sobre ese aspecto, ustedes vieron el calendario, cómo quedó, ¿cierto? No hemos hablado de eso. Vamos a hablar antes de ver el temita de hoy, esto que... ¿Cierto? Vean. Ustedes ya conocen esto, resulta que el calendario lo corrieron, ¿cierto? Aparentemente hay una semana, aparentemente no, según el acuerdo que tienen aquí, ¿cierto? El Consejo Académico. Entonces hay una semana de evaluaciones que es del 13 al 19 de julio, o sea que eso lo corrieron, debería ser más o menos 13 aquí. Esta semana no es esta, no. Normalmente era esta o esta, bueno, eso lo corrieron y lo ampliaron entonces toda esta semana. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos en temas, pues vamos bien, porque no paramos. Resulta que algunos profesores cuando empezó la crisis o algo se demoraron mucho para retomar las clases virtuales, perdieron algunas semanas o algo, entonces el técnico corrió este cuento. Nosotros realmente tenemos tema para ir para otras 4 semanas, que con eso cerramos pues, presupuestos. Entonces todas estas semanas que nos dan de más, la tomaremos para repasar. No veremos clase, no es necesario, pero lo tomarán sobre todo ustedes en sus casas, porque yo les diré exactamente los temas que voy a evaluar. Ustedes van a repasar y que les doy unos tallercitos para que repasen, etcétera, y lo harán en su casa. Yo, pues personalmente, que algunos profesores tomarán esto para sacar notas porque les faltan, para ver temas porque les faltan. En nuestro caso no estamos colgados ni atrasados en nada, ¿cierto? El tiempo nos da perfecto, entonces que algunos profesores seguirán dando clase, yo solamente les daré unos talleres y los temas específicos para que en casa ustedes estudien. Eso es lo que en el caso de nosotros, ¿cierto? Otros profesores, otras materias tendrán que tomar este tiempo para ver temas, porque les falta, porque están atrasados, bueno, allá ellos, ¿cierto? Nosotros, pues afortunadamente continuamos, cuando empezó la crisis, continuamos normal en las clases, viendo temas y sacando noticias para no estar nada, para que no nos ocurriera esto. Esta semana de evaluación todavía no se sabe, ni ellos tienen claro cómo va a ser, si vamos a ver, si va a ser un examen, es decir, la metodología que se va a aplicar para evaluar, si va a ser una especie de taller, si es virtual o si de aquí a julio ya podemos estar en el salón y hacerlo presencial, no sabemos, o sea, eso se va a dar, ellos van a tomar la decisión al último según cómo evolucione esto. Entonces, lo que hoy es cierto es que el semestre como tal, para nosotros simplemente porque nos corrieron las semanas de finales o de exámenes hasta julio, ¿cierto? El resto seguiremos los temas normales y por aquí más o menos en la... ¿qué? Más o menos tendremos tema para 1, 2, 3, 4, estas 4, o quizás nos tomamos esta otra más por acá, por acá 12, ya habremos terminado temas, ¿listo? Y ahí ya digamos cómo de aquí allá van las cosas, ¿no? ¿Alguna duda ahí? Pues eso, ellos están también enredados con esto, que entonces, como nosotros como docentes, que entonces este tiempo, ¿qué? Porque nosotros nos van a pagar en mano, a ver cómo se desenredan ellos. Bueno, ustedes ya me mandaron todos el taller, me imagino. No los he mirado, pero hasta el fin de semana me tomo para calificar todo lo que tenga pendiente por calificar, para que la otra semana miremos cómo estamos de notas. Y sigamos, ¿cierto? Si mucho sacaré otra notica más, ya miraremos. Además siempre faltan algunos temas. Estamos al tema de hoy.
vamos a entrar en el tema del presupuesto financiero. Presupuesto financiero, que hace parte de los dos grandes presupuestos, que son parte del presupuesto maestro, es decir, el presupuesto operativo, ya lo vimos. De pronto luego nos devolvemos si nos quedan tiempo, si tenemos. Más adelante de pronto nos devolvemos y vemos un detallito por allá en el estado del costo de la mercancía. Es más, ese tema es más enfocado en costos, pero si tenemos tiempo, que creo que sí, echaremos una miradita más adelante, pero ahora miremos los presupuestos. Entonces ese fue el presupuesto operativo y este va a ser el presupuesto financiero, que está conformado por tres aspectos. Es su presupuesto, por decirlo de alguna forma. Entonces este presupuesto financiero parte del presupuesto maestro, o sea, es el punto de partida del presupuesto maestro y tiene como objetivo revisar los efectos que tiene o que tendrá el presupuesto operativo sobre el efectivo, la inversión, los pasivos, los activos, el patrimonio, etcétera, de la organización. Entonces, parte del presupuesto operativo, obvio, porque en el presupuesto operativo es donde se programó el presupuesto de las ventas, la producción, la mano de obra, los hitos, todo eso tuvo que mover plata, ¿cierto? Entradas y salidas. Entradas en gastos y salidas, y entradas en ventas y salidas en los costos y gastos, ¿cierto? Los costos. Entonces allá se movió una plata y lo que pretende el presupuesto financiero es cómo se va a comportar eso y qué efecto va a tener sobre toda la organización, ¿cierto? Las inversiones, los pasivos, los activos, el patrimonio, las utilidades. Bueno, este presupuesto es la predicción de los ingresos y gastos del negocio a corto, a largo o mediano plazo, ¿cierto? Como lo queramos presupuestar. Las proyecciones correctas del flujo de efectivo ayudarán al negocio a lograr sus objetivos de manera correcta. Pues si estamos presupuestando y haciendo unas predicciones sobre cómo se va a comportar el efectivo, qué efectivo vamos a tener, qué plata se van a mover, pues podremos entonces enfocarnos en qué debemos hacer. El presupuesto financiero es una herramienta muy poderosa para lograr los objetivos a largo plazo. Están en algunos aspectos. Entonces es una herramienta fundamental. Mantiene informados a los accionistas y a otros miembros de la organización sobre el funcionamiento de la empresa. Aquí también se genera un informe de la situación y obviamente todo esto de presupuestos ayuda al control, a la gestión de las demás departamentos de la organización. Tiene esto algunas características, como por ejemplo un presupuesto financiero incluye información sobre la forma en que una empresa adquirirá efectivo en el futuro y cómo lo gastará en el mismo periodo de tiempo. Entonces, nos está informando cómo va a entrar la plata en el tiempo y cómo se la va a gastar, ¿cierto? En qué se la va a gastar. Se verán algunos a veces, algunos presupuestos se verán, estos presupuestos financieros, algunos se verán que solo presupuestan el estado de resultados, ¿cierto? Algunas empresas presupuestan solo el estado de resultados, no presupuestan el flujo de efectivo ni presupuestan pues, las inversiones. Algunas empresas que no hagan inversiones o algo, uno es dentro del estado financiero, ahí ya con esa información basta, pero eso lo decide cada organización. Son tres tipos de presupuestos financieros, ya la organización decide si lo utiliza los tres, dos o uno, el que considere. Tanto los presupuestos operativos como los presupuestos financieros dependen de las mismas expectativas cuando se trata de ingresos, es decir, todos estos dos presupuestos se sienten afectados desde el inicio por el presupuesto de ventas, ¿cierto? Que es lo primero que vimos por real. Entonces de ahí se desprende el comportamiento y son afectados positivamente o negativamente según cómo se comportan las ventas. Cuando se compran nuevos activos también se tiene que presupuestar el servicio de la deuda de esos activos. Es decir, ahí se refiere al presupuesto de inversiones, que cuando uno compra un activo, una maquinaria o una propiedad o algo, dentro de ese presupuesto, pues se hace una proyección de cómo lo voy a pagar, ¿cierto? Cuál era, no dicho, el presupuesto de amortización y de pago de intereses, ¿cierto? Entonces ahí esa programación de pagos es una especie de presupuesto donde se programa, entonces de dónde va a sacar la plata, de dónde provienen los recursos para pagar y asumir esa deuda. Tiene unos propósitos, como por ejemplo asegurar que se está planificando para un crecimiento financiero, asegurar que tiene unos planes de que se planifica para ese crecimiento financiero y la empresa no se estanque. Tomar decisiones de negocios, como contratar nuevo personal, comprar activos o equipos, ¿cierto? Si sabemos cómo se comporta el dinero, qué dinero tenemos disponible, qué flujo de caja
libre teníamos, pues ya, bueno, nos sobra una plata, podemos contratar otro personal, podemos comprar unos equipos, podemos reponer los activos, etc. Integrar el flujo de efectivo para saber si se puede cubrir los gastos y financiar nuevos proyectos. En ese mismo sentido, proyectar esa plata para decir, bueno, estamos cubriendo los gastos, pues podemos invertir en estos nuevos proyectos. Supervisar el rendimiento del equipo de trabajo y motivarlos a alcanzar los objetivos. Claro, si el dinero, el movimiento del dinero nos indica, ¿cierto?, si se están generando los ingresos requeridos, si se está yendo más gastos en personal, etcétera, y tomar decisiones. Chequear el flujo de efectivo antes de que se convierta en un problema, ¿cierto? Muchas empresas tienen problemas financieros o se pueden quebrar por falta de liquidez, por falta de efectivo. Puede que hay empresas que venden mucho y tienen muchos activos, tienen mucho patrimonio, propiedad de planta, pero pueden sufrir de liquidez y eso puede, a pesar de tener mucho patrimonio, pueden quebrarse por falta de liquidez. Entonces, revisar y ponerle atención y chequear continuamente el flujo efectivo le da más tranquilidad a la empresa y evitar esos problemas de liquidez. Evaluar los picos y valles estacionarios para poder planificarlos. Este propósito es para empresas que tienen como picos de producción y de ventas, entonces programar para los periodos de vacas flacas, por llamarlo así, y poder sostenerse. Es como, por ejemplo, las empresas hay muchas empresas, por ejemplo, de elementos de universidad, de estudio, ¿cierto? Cuadernos, todas esas cosas que tienen los picos, como mitad de año, como principio de año y después de mitad de año. O más claro, los cultivos que tienen unos picos pues, de ventas en ciertos periodos como el Día de Madre, la Valentín, etcétera, etcétera. Entonces tienen que programar ese flujo efectivo y distribuirlo para todos los periodos del año. Bueno, entonces, ese presupuesto financiero está integrado por tres subpresupuestos, por llamarlo de alguna forma. Presupuesto efectivo, ya lo he mencionado, el presupuesto de inversiones y el balance general, resultado presupuestado. Vamos a ver hoy el presupuesto efectivo. En la parte teórica veremos esta parte teórica y el ejercicio de este es larguito, entonces solo lo voy a dejar señalado y lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Yo sé que nos va a tomar bastante tiempo porque no es que sea complejo, sino que yo lo diseño de una forma que es como una proyección, no es como si no es una proyección de un flujo de caja. Entonces eso tiene varios aspectos, mejor dicho, ahorita lo miramos, lo repasamos y lo dejamos enmarcado para la otra semana. Es larguito. El presupuesto efectivo, también conocido como flujo de caja. Aquí el ejercicio, la parte práctica, hablemos de una especie de flujo de caja proyectado. Es un presupuesto que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de dinero, ¿cierto? De efectivo, de una empresa para un periodo de tiempo determinado. Yo lo tengo como diseñado para 10 años, pero ahora lo miramos. Este presupuesto efectivo tiene la importancia del presupuesto efectivo es que nos permite prever las futuras disponibilidades de efectivo, saber si vamos a tener un déficit o un excedente de efectivo, y así, en base a ello, poder tomar decisiones como por ejemplo, pues, si miramos si tenemos déficit o si tenemos plata, ya tomamos las siguientes decisiones. Si prevemos que vamos a tener un déficit, o sea que nos va a faltar plata, o va a ser necesario contar con un mayor efectivo, porque necesitamos más para algunos proyectos o algo, podríamos, por ejemplo, solicitar oportunamente un financiamiento. Entonces, con el presupuesto y ver qué periodos vamos a tener dificultades, vamos en los programas y empezamos a buscar recursos en el sector financiero, ¿cierto? O sea, buscamos plática prestada. Solicitar el financiamiento de una deuda. Entonces, si vemos que vamos a tener problemas de liquidez en todo periodo, pues ya vamos y nos vamos acercando a esos bancos donde tenemos créditos y pedimos que por favor refinancie, porque necesitamos que la cuota sea más baja, o lo que sea, ¿cierto? Entonces, tendremos la posibilidad de hacer ese aspecto, ¿cierto? Solicitar un crédito comercial, pagar las compras al crédito en vez del contado. Es decir, buscar y tratar de apalancarnos en la parte comercial con nuestros proveedores. Si vamos a tener problemas de dinero, de flujo, entonces vamos y buscamos proveedores que nos fíen, ¿cierto? La palabra es fiar.
necesitas la materia prima, pero por favor a 30, 60, 90 días. Eso es apalancarnos financieramente desde el punto de vista operativo. Es decir, ir a buscar un proveedor que nos fíe. Y también, otro aspecto, cobrar al contado y ya no al crédito. O en todo caso, otorgar un menor crédito. Entonces, es decir, aquí yo le vendo a mis clientes, hago lo contrario que haría con el proveedor. Entonces, yo le digo a mis clientes, tengo problemas de liquidez, ya no les puedo soltar la mercancía ni a 30 ni a 60 días, y necesito que me paguen de contado, si no, pues tenemos que hacer. Entonces, ya no fiar. Entonces, miren lo que uno puede hacer aquí. Si tenemos plata, si tenemos problema de efectivo, déficit de liquidez, vamos a buscar un crédito. Vamos y refinanciamos crédito. Vamos y buscamos proveedores que nos fíen. Y no le fiamos a nadie. ¿Sí o no? No podemos fiar porque tenemos problemas de liquidez. Entonces, esas son recomendaciones para tomar decisiones como estas cuando el presupuesto de efectivo nos va a mostrar en el tiempo que vamos a tener problemas de déficit o liquidez. ¿Cierto? Entonces, están las recomendaciones. Si proveemos, por el contrario, que vamos a tener un excedente de efectivo, podríamos, por ejemplo, o invertir en la adquisición de nuevas máquinas o nuevos equipos. Pues tenemos bastante práctica, decirle a la empresa, vea, entonces aprovechemos y hagamos una reposición de activos, aquí una maquinaria viejita, un carrero, modernicemos, la compramos una nueva, etcétera, ¿cierto? O ampliemos y adquiramos, compremos, o segundo, invertir en la adquisición de mayor mercadería, entonces venga, aprovechemos y compremos más inventario porque está en rebajo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Salirá a invertir esa plata, sea en nuevos equipos o en mercancía o en inventario, ¿cierto? Otro, invertir en la expansión de negocios. Pues vamos a expandir el negocio, tenemos suficiente dinero, vamos a hacer una nueva línea de producto, vamos a abrir una subsede, una nueva sede en otro municipio, en otra ciudad, etcétera, ¿cierto? O también usarlo en inversiones ajenas a la empresa, como por ejemplo invertir en acciones. Vamos a invertir en acciones, vamos a invertir en otro sector que no sea el objeto social, ¿cierto? Invertir en acciones, en títulos, o comprar participación en otras empresas, ¿cierto? Comprar participación. Bueno, entonces, si tenemos exceso de excedentes de dinero, de efectivo, entonces podemos hacer todas estas recomendaciones que nos van acá. Adquisición de nuevos equipos, ampliación del negocio, invertir en otras opciones de inversión, ¿cierto? En ninguna parte dice aumentar el salario de los trabajadores, pero bueno, debería, ¿sí o no? Bueno. El presupuesto efectivo, por otro lado, este presupuesto efectivo nos permite conocer el futuro escenario de un proyecto o negocio. Como lo vamos a ver acá, yo voy a enfocar el ejercicio que veremos con despacio más adelante, lo vamos a enfocar desde el punto de vista si fuéramos a montar un negocio, o sea, que es un flujo de caja del proyecto, ¿cierto? Saber si el futuro proyecto o negocio será rentable, cuando los futuros ingresos son mayores que los futuros egresos, ¿cierto? O saber si seremos capaces de pagar oportunamente una deuda con el país. Entonces el flujo de caja nos va a mostrar, nos permitirá ver que los ingresos cubran esos gastos, ¿cierto? Y que dentro de esos gastos esté incluido la deuda, una deuda de adquirir para poder montar el negocio. Entonces, cubrimos todo este proceso y que al final quede un flujo libre de caja o quede un déficit de caja. Eso nos va a mostrar. Obviamente, si el flujo de caja nos va a mostrar un déficit, tenemos que reestructurar el negocio, el presupuesto, etcétera, porque no va a dar, ¿cierto? Va a dar pérdida. Lo que tenemos que estructurar el proyecto de tal forma que ese flujo de caja sea positivo y que tan positivo como los socios consideren que esperan que el negocio les retribuya rentabilidad. Bueno, otro aspecto, por ejemplo, como información que podríamos presentar a terceros, por ejemplo, al querer demostrar la rentabilidad de un futuro negocio, como por ejemplo a potencial inversionista. Es decir, ese flujo de caja anexado a la información de esa idea, de ese negocio, lo podemos presentar a futuros inversionistas. O, por ejemplo, tenemos una idea de negocio, entonces montamos ese flujo de caja con toda la información y salimos a buscar inversionistas, ¿cierto? A eso se refiere, es decir, presentar esa idea a prospectos que quieran invertir en ese negocio, ¿cierto? Entonces eso nos permite el flujo de caja. Mejor dicho, como un plan de negocios, como una idea de negocios. Por allá creo que ustedes van a ver o vieron, creo que van a ver
una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos. Esta flujo de caja es una de la columna vertebral de esa materia, o sea que aquí la veremos y por allá la van a profundizar mucho más cuando vean esa materia. Entonces vemos aquí en este presupuesto efectivo algunas opciones, o más dicho, algunas fuentes y algunos usos, es decir, de dónde entra la plata y los usos que se le va a dar a esa plata, ¿cierto? Como por ejemplo, obviamente, ¿de dónde entra la plata? De las ventas, ¿cierto? Ventas de contado y cuando usa crédito, entonces el recaudo de esa cartera más adelante, ¿cierto? Cuando un cliente nos da un anticipo para entregarle una mercancía, ventas de inventarios cuando tengo inventarios y quiero venderlo porque ya me lo van a montar, o etcétera, ¿cierto? Ventas de activos fijos cuando quiero desinvertir en activos, tengo una maquinaria que ya no uso, está en desuso, ya está viejita, entonces la vendo, tengo otros ingresos no operativos, pero tengo otros ingresos, ¿cierto? Realización de inversiones, es decir, tenía unos bonos por allá que compré, unos bonos del Estado o unas acciones y las vendí, o también cuando coloco acciones al mercado. Si yo soy una empresa, una SAS, y estoy inscrito en Bolsa de Valores y puedo emitir títulos valores no autorizados, entonces emito esas acciones y lo que tengo a cambio es ingresos, ¿cierto? Me entra plata de esos inversionistas. Me entra plata también cuando presto en un banco un préstamo bancario, ¿cierto? Quiero una deuda, pero me entra liquidez. Ingresos por intereses o rendimientos de inversiones o de cuentas, ¿cierto? Eso pues no es mucho, porque sabemos que las rentabilidades bancarias son pésimas, pero algo entra ahí. Ingresos no operacionales tales como arrendamientos. Si la empresa tiene bodegas, tiene propiedades tiene propiedad raíz, tiene bodegas o lotes o algo arrendados, ahí tenemos otros ingresos no operacionales. Ventas de acciones, como lo mencioné ahora, si tenemos acciones las vendemos, y aportes de socios, ¿cierto? También una de las formas de entrar plata es pedirle a los socios que capitalicen la empresa con más aportes, ¿cierto? Pero tenemos una gran variedad de fuentes de entrada de dinero. Los usos, pues obviamente pagar a proveedores, pago de nómina y prestaciones, pago de deudores varios, pago de impuestos, dividendos pagados, es decir, la utilidad de la empresa al fin de año, de una utilidad de 7%, 10, 15%, que es tanta plata, entonces se le entrega a los socios, se le da como dividendo a los socios, ahí se está sacando dinero, es decir, pago de utilidades. La adquisición o retiro de acciones, si la empresa saca unas acciones al mercado a unos socios y quiere recuperarlas porque no quiere tener tantos accionistas, las compra, entonces hay una salida de dinero y readquiere esas acciones. Pago de intereses por deuda, otros pagos relacionados con las operaciones de las empresas, amortizaciones de deuda, etc. Tenemos las posibles entradas y las posibles salidas. Y estos elementos están que uno arma el flujo de caja, de estos conceptos. Presupuesto efectivo, entonces hay que tener claro algunos aspectos cuando vamos a analizar y a ver pues, a grandes rasgos esos presupuestos. Por ejemplo, cuando se me como reflexiones aquí que tenemos. Entonces, un presupuesto me va a mostrar y lo puedo armar para decidir cuándo se necesita el dinero, ¿cierto? Me va a mostrar, necesitamos dinero en tal periodo, ¿listo? ¿Cuánto se necesita? ¿Qué cantidad de dinero se necesita? También nos puede mostrar, se puede obtener agilizando la cartera. Yo puedo tener dinero agilizando la cartera, ¿cierto? Entonces yo veo que mi cartera tiene una rotación de 60 a 75 días y para mi tipo de negocio eso es muy lento. Entonces yo cojo un momento en mi empresa, una acción para recuperar más rápido esa cartera y unos funcionarios, dígame el favor, se dedican a cobrar esa cartera, llame a la gente, presione de una forma sana para que paguen más rápidamente y no volvamos a fiar tanto tiempo, ¿cierto? Ahí estoy recuperando dinero. Posponiendo pago, entonces, pues no es bueno, pero a veces toca, si no hay liquidez, pues llaman mis proveedores y yo les digo, ponemos a una secretaria ahí bien querida y que hable con una voz bien suave, entonces que empiece a llamar a los proveedores, a decirles, vean, no lo puedo pagar, es que me falta un cheque, ustedes saben cómo manejar carteras, ¿cierto? Pues tratar de posponer pagos. Renegociando obligaciones con los bancos, refinanciando créditos. Se pueden ver aspectos como aumentar las ventas con los recursos que se tienen. Es decir, incrementar las ventas, pero sin invertir más plata, ¿cierto? Sino con lo que se tiene. Eso sería como hacer una estrategia de más agilidad o capacitando, digamos, a los vendedores con nuevas estrategias de marketing, pues para que
para que impulsen más las ventas, ¿cierto? Sin tener que invertir recursos. También nos puede decir hasta cuándo se pueden aumentar las ventas con recursos disponibles, y hasta dónde tenemos estos recursos, con esto vamos a tener tanto incremento de ventas. Para ya acuerdo que vimos, para darle respuesta a este interrogante, se puede utilizar la herramienta de regresión lineal, ¿cierto? Si yo le meto tanta plata en publicidad, entonces hasta dónde me va a incrementar las ventas, ¿cierto? Ahí podemos utilizar esas herramientas estadísticas. Si las ventas aumentan, entonces ¿cuándo y cuánto se necesita para responder al esfuerzo de las fuerzas de ventas? Hay otros interrogantes desde el punto de vista comercial, de mercadeo. Si las ventas aumentan, ¿cuándo y cuánto se necesita para responder al esfuerzo de las fuerzas de ventas? Interrogantes pues el de mercadeo. ¿Cuál es la capacidad máxima de endeudamiento? Entonces, para ahí hay indicadores y no puede presupuestario. La empresa hasta dónde soporta deuda, ¿cierto? El flujo de caja no está. ¿Cuándo y cuánto habrá de excedentes de liquidez del flujo de caja? Y al final, flujo neto efectivo nos va a decir, la empresa por periodo le va a quedar este flujo de caja libre después de cubrir toda la operación, todas las deudas y los pasivos, etc. Entonces, la empresa se va programando qué hacer con ese excedente o con ese déficit. Bueno, que ese es el objetivo final. ¿Listo? Ahí está la parte teórica, resumida, como clarita pues como para entenderlo. Básicamente aquí lo que se presupuesta es la entrada de la plata y la salida, ¿cierto? Para tener claro cómo es el movimiento. Vamos a ojear. Bueno, duditas ahí, preguntas. Obviamente todo se desprende ¿de qué? De los demás presupuestos, ¿cierto? De todo el presupuesto operativo, como lo mencioné ahora. Todo se desprende del presupuesto operativo, es decir, de la proyección de las ventas, es decir, de lo que se presupuestó a producir, que se desprende de las mismas ventas, es decir, de qué materia prima necesito, que se va a desprender de la producción, es decir, qué compras necesito, que depende del juego de inventarios, qué mano de obra necesito según el número de horas, el valor de cada hora con relación a la producción que ese proyecto se presupuestó. Y es decir, los CIF, qué costos indirectos de fabricación vamos a tener de acuerdo al número de horas que se van a trabajar, ¿cierto? Y eso genera unos valores, unos valores a utilizar y se van a implementar aquí. Entonces, este es un pequeño modelo en Excel sencillo, muy sencillo. Hay otros modelos muy más elaborados, más complejos, con más elementos, pero básicamente lo fundamental es igual, el único, ¿cierto? ¿Qué pretendemos aquí? Un flujo de caja donde una empresa X, aquí lo tenemos anual, nos van a mostrar cada año, año por año, durante 10 años, entonces cuáles son los ingresos en el periodo 1, en el periodo 2, 3, etcétera, etcétera, ¿cierto? De acuerdo a las ventas y a las ventas. Nos va a decir cuántos son los costos y gastos, perdón, de cada periodo. Listo. Que si tenemos mantenimiento de maquinaria, aquí nos va a mostrar, pues yo creo que el mantenimiento sí será anual, o sea, bueno, no sé, dependiendo del tipo de empresa. Eso nos va a dar una utilidad operacional, entonces esto menos esto menos esto nos va a dar una porcentaje de los ingresos menos los costos y gastos menos estos mantenimientos nos va a dar una utilidad operacional. Tenemos ahí, vamos depurando la utilidad. Luego a esa utilidad operacional le vamos restando los gastos financieros, la deuda, ¿cierto? Aquí el gasto financiero es los intereses, no la amortización. Aquí hablamos de los intereses de ese crédito o de todas las deudas que tengamos. Luego vamos a decir que vamos a restar si tenemos maquinaria aquí, equipos. Nos va a mostrar ahí la depreciación, la vamos a calcular. Y ahí nos da entonces una utilidad operativa antes de impuestos, acá. Luego decimos menos impuestos de renta, le pagamos a la DIAN. Luego volvemos a sumar acá la depreciación, porque la depreciación no es un movimiento de efectivo, sino que es un movimiento para depreciar un activo y para tener un beneficio, o sea, es decir, bajar la base gravable del impuesto de renta. Entonces, para que no sufra aquí ningún efecto, se vuelve y se suma acá la depreciación. Luego al hacerlo les profundizo un poquito más eso.
Luego amortización, ¿qué es la amortización? Entonces las cuotas del crédito que tengamos. Por aquí colocamos los intereses, pero aquí colocamos la amortización de capital, listo. Ya depuramos este menos este menos este, luego miraremos, nos va a dar un flujo, esto se denomina flujo neto de efectivo. Entonces, nos puede dar positivo o negativo dependiendo del comportamiento de esto, ¿cierto? El objetivo es que dé nos dé platica, ¿cierto? De un flujo neto de efectivo positivo. Hasta ahí es el flujo neto de efectivo, o sea, el presupuesto de las proyecciones del comportamiento del movimiento de la plata, ¿cierto? Yo les voy, esto no entra en los temas, pero ya una próxima semana que vamos a ver esto, le vamos a gastar toda la clase y más si necesitamos, les voy a explicar, calcular algunos indicadores. Con base a esto, a este flujo de caja se puede calcular muchos indicadores. Yo les voy a enseñar como valor agregado a calcular la tasa interna de retorno, el costo promedio de capital y el valor presente neto, y este también el PRI, periodo de recuperación de la inversión. Pues con estos datos que vamos a calcular despacio, vamos a utilizarlos para calcular y analizar otros indicadores. Yo los explico como valor agregado, pero no quiere decir que entren dentro de los temas, pero es bueno que sepan. Como he dicho, les adelanto técnicas que ustedes verán por allá más adelante. ¿Listo? Este flujo de caja se va a llenar automáticamente. Lo que vamos a llenar son los otros presupuestos. Vamos a llenar el presupuesto de inversiones de la empresa. ¿Sí? Inversión en materia prima, inversión aquí en activos, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a llenar. Luego vamos a llenar y hacer la proyección del presupuesto de ingresos. De las ventas, valor de unidad, número de unidades, lo que se va a vender. Luego vamos a llenar aquí los gastos administrativos, etcétera, como los salarios, las explotaciones y otros costos, como el costo de mercadeo, proveedores, que esto lo vamos a llenar con despacio, pero eso es demoradito. Pero yo sé que les sirve mucho. Les sirve hasta para hacer un plan de negocios, para un trabajo de grados o algo. Y aquí llenaremos la deuda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las empresas normalmente para montarlas van a necesitar esta plata, ¿cierto? Total a invertir. Entonces las empresas se deben apalancar en deuda. Nadie monta un negocio con plata 100% del bolsillo. Siempre va y se buscan los bancos, etcétera, etcétera, que le presten a uno el 30, el 70, el 60, el máximo posible, ¿cierto? Y aquí hacemos la proyección de la deuda con intereses y abono capital. ¿Listo? Y ya al llenar esto, aquí ya se llenó porque está enlazadito pues, en un Excel sencillo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Y entonces ahí nos va a definir el flujo efectivo. Si esto da negativo, uno no sigue analizando más, sino que se devuelve a ver qué pasa. De pronto hay un mal cálculo en inversiones, o está invirtiendo mal, o está comprando maquinaria muy costosa, mira por aquí, ¿no? Las ventas están mal proyectadas, o miran gastos, el gerente se gana mucho, no sé qué, o pagamos mucho arriendo, no sé, lo que sea, ¿cierto? Uno se devuelve y dice, no, esa deuda está muy grande, refinanciémosla o algo así, ¿cierto? El flujo de caja acá no da, me vuelvo a reestructurar y a reevaluar dónde está la falla, ¿cierto? Para poder después mirar los indicadores, y este indicador nos va a decir si el negocio es rentable o no, si el negocio es viable o no, si el negocio se debe hacer, si esa inversión, si esa ampliación, lo que vaya a hacer la empresa con este análisis de caja, el flujo de caja, es viable o no para la empresa y para los inversores. Esto lo vamos a ver entonces más adelante. Y les servirá como base para formulación y evaluación de proyectos. Y también les sirve base, si ven conmigo más adelante la materia, administración financiera, porque ahora lo volveremos a ver un poquito más profundo. ¿Listo? Ahí está. Bueno, chicos, preguntas, dudas. Ustedes ya vieron administración, formulación de proyectos, ¿cierto que no? No, profe. Bueno, esto les va a ayudar y yo se les daré de como especie como bien clarito, pues así para que le ayude. Pero bueno, ahí lo único que desde el punto de vista de esta materia, pues todo nos sirve, pero lo que quiero ver ahí es que, mira, todo se desprende de presupuesto de inversiones, el presupuesto de ventas, la deuda, los costos directos e indirectos, etcétera. Todo está ahí entremezclado y al final nos va a decir, bueno, esto tiene unas ventas, tiene unos costos, tiene unos gastos y va a quedar tanta plata o no va a quedar nada, ¿cierto? Entonces ahí con ese presupuesto la empresa toma las decisiones, todas estas decisiones que vimos por acá
en la parte de teoría, ahí nos muestran entonces si falta plata o si sobra plata, qué hacer con ella, o cómo hacer para ir a buscarla. Listo. Bueno, chicos, ¿qué falta? Espero que me hayan mandado el taller anterior, yo no lo he mirado, este fin de semana me dedico a calificarlo, ya les mostraré la nota para la otra semana. Listo. Creo que ya todos lo mandaron. Como vemos, tenemos muchas semanas, pero yo sé que los temas los evacuamos en las próximas 4 semanas, suficientes, y yo, no, pues, yo tampoco voy a, yo no nos van a pagar más pasos, estoy hablando como personal, pero ya,